Bienvenidos a Historia de nuestros santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En un mundo donde muchos temen al sufrimiento, hubo un hombre que lo abrazó con amor. No buscó la gloria ni los honores, sino la cruz de Cristo, donde descubrió el más puro amor divino. Su vida fue una llama encendida por la pasión del Señor, una entrega total al misterio del dolor redentor. Hoy conoceremos la historia de San Pablo de la Cruz, el apóstol del crucificado, quien fundó la congregación de los pasionistas para mantener viva en el corazón de los fieles la memoria de la pasión de Cristo. Una historia de fe, sacrificio y amor ardiente que sigue iluminando al mundo hasta hoy. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo espiritual, bastante intenso, de San Pablo de la Cruz. Paolo Francesco Danei, fundador de los Pasionistas, vivió en Italia entre 1694 y 1775. Y para esta inmersión tenemos varias fuentes interesantes. Fragmentos de su diario espiritual, personal, escrito, allá por 1720. Luego, un estudio del padre Viller sobre su doctrina de la voluntad divina, que me ha parecido clave. También extractos de la regla de los pasionistas, la de 1775, y un resumen biográfico, para tener el contexto. Nuestro objetivo hoy es, intentar captar la esencia de su espiritualidad. Una espiritualidad muy marcada, diría yo, por dos cosas: la pasión de Cristo, por supuesto, y esa idea del abandono total a la voluntad de Dios. Fue canonizado en 1867. Así que veamos por qué su mensaje sigue resonando. Empezamos con el diario espiritual, que tiene una historia curiosa. Sí, lo escribió en un retiro de 40 días en 1720. Y fue su confesor, el obispo Gattinara, quien se lo pidió. Pero lo más llamativo es cómo nos ha llegado. Resulta que años después, cuando ya buscaban el original para los procesos de beatificación y eso, se perdió en correos. Increíble, vaya tela. ¿Verdad? Parece mentira. Pero por suerte, un amigo suyo, el canónigo Sardi, había hecho una copia a mano, autentificada. Y esa es la que tenemos. ¿Qué valor tiene este texto, más allá de la anécdota? Pues es fundamental. Menos mal, Menos mal que sobrevivió esa copia. Este diario es una ventana, casi indiscreta, te diría, a su mística más íntima, a su cocina interior. Nos muestra sus luchas en la oración, ¿sabes? Sus experiencias al comulgar, las tentaciones que sufría. Momentos de muchísimo consuelo divino, sí, pero también periodos de una desolación espiritual muy, muy profunda. Es un documento de un valor incalculable, de verdad, para entender su camino y de dónde sale su doctrina. Entremos entonces en esos detalles, esas semanas de 1720. El 23 de noviembre, por ejemplo, describe algo, lo llama pasión interior y una melancolía espiritual. ¿Qué era eso exactamente? Es muy interesante porque él mismo se cuida de distinguirla, Dice que no es la melancolía por preocupaciones del mundo. Es otra cosa. Algo más hondo, espiritual. Y va mezclada con tentaciones que él nota como muy sutiles, casi imperceptibles, pero que le hacen sufrir muchísimo por dentro. Y lo más revelador es cómo reacciona. No pide que se le quite, no. Su único deseo, lo dice así tal cual, es estar crucificado con Jesús. O sea, aquí ya tienes el núcleo, ¿no? La médula de su espiritualidad, centrada en la pasión. Clarísimo. La respuesta al sufrimiento no es escapar, sino unirse a Cristo que sufre. Pero fíjate, al día siguiente, 24 de noviembre, el tono cambia radicalmente.
habla de pura atención amorosa a Dios, de una paz que le viene dada, infusa. ¿Cómo se explica este vaivén? Bueno, estos altibajos son bastante típicos en las descripciones de experiencias místicas, la verdad. Esa paz parece ser eso, una gracia recibida, una quietud interior que le llega. Algunos estudiosos, sí, como se menciona en las notas, sugieren que quizás le influyó San Francisco de Sales. Sabemos que lo leyó. Ah, claro. Y San Francisco de Sales habla muchísimo de esa paz en medio de la vida espiritual activa, ¿no? Es como un respiro que Dios le da en plena lucha, digamos. Porque la lucha vuelve. Vaya si vuelve. El 25 de noviembre. Es un día de combate interior tremendo. Describe momentos de insensibilidad, de no sentir nada, ni al comulgar. Y distracciones, muchísimas. Pero a la vez relata un fervor súper intenso, hasta el punto de recibir el don de lágrimas, ¿no? Llorar al rezar por la iglesia, por los pecadores. Y dice que le molesta todo. El ruido, la gente, las campanas. Su corazón, dice, está como sepultado. ¿Cómo convivían esa sequedad y ese fervor tan opuestos? Es una tensión muy fuerte, sí, la que describe. Y lo más llamativo, de nuevo, como pasaba el día 23, es que dice que no desea librarse de eso, que no quiere alivio. Encuentra, dice, una especie de alegría, escondida, secreta, en que se cumpla la voluntad de Dios, aunque sea así sufriendo. Él mismo admite que es difícil de explicar si no lo vives. Dice, el que no lo experimenta, con dificultad lo entiende. Y es impactante de verdad que una nota al margen escrita por él mismo 17 años después diga que aún recordaba vivamente esas luchas. O sea, que no fue algo pasajero. Y el 26, otra experiencia distinta. Momentos de elevación, de sentirse particularmente elevado en Dios. Habla de una altísima suavidad, incluso de calor físico sobrenatural, después de comulgar. Esto suena a otras místicas, ¿no? ¿Santa Teresa, quizás? Sí, totalmente. Esas descripciones de calor, de suavidad intensa, son muy recurrentes en la literatura mística. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, lo describe. Y ese día además menciona sus coloquios sobre la pasión. Era su forma favorita de rezar. ¿En qué consistían? Pues en un diálogo muy íntimo, muy afectuoso, con Cristo sufriendo. Llegaba a preguntarle directamente, «Oh, mi bien, cuando fuiste flagelado, ¿qué sentía vuestro sacratísimo corazón?» Buscaba conectar, ¿sabes?, emocional y espiritualmente, con los sentimientos de Jesús en su pasión. Vale. ¿Y en estas entradas del diario van apareciendo conceptos que luego serán importantes en su enseñanza? Se habla de tormentos infusos. ¿Qué quiere decir eso? Suena fuerte. Sí, es un término técnico de la mística. No son sufrimientos psicológicos normales, ni algo que uno se busque. Se entiende como una gracia especial, sí, pero dolorosa. Dios permite al alma participar directamente, de forma muy viva, en los sufrimientos de Cristo en su pasión. Es una unión muy honda en el dolor. Algunos autores lo han llamado una especie de estigmatización espiritual. O sea, sentir por dentro los dolores de la pasión, aunque no tengas las heridas por fuera. Entendido. Y ligado a esto, esa idea que vuelve una y otra vez, encontrar alegría en el sufrimiento, ver las cruces como alegrías del corazón. ¿Cómo se come eso? Parece una contradicción. Bueno, desde su punto de vista no lo es. Él veía sus propias luchas, sus sufrimientos, si los aceptaba por amor, claro, como una forma de unirse a Cristo. Y en cierto modo, como de completar su pasión en su propia carne, en su vida. Es una idea que tiene ecos en el Nuevo Testamento, En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando se alegran de sufrir por Jesús. Para Pablo, aceptar conscientemente esas batallas interiores era identificarse con su amado crucificado. No era masoquismo, era amor. El diario también reflexiona sobre la oración. El 29 de noviembre usa una analogía muy gráfica para las distracciones. Sí, es preciosa y muy consoladora, la verdad. Compara el alma distraída en la oración con un niño pequeño que está mamando del pecho de su madre. Dice que aunque el niño juegue con las manos y los pies, que serían la memoria y el entendimiento que se van por ahí, la boca, que es la voluntad, el corazón del alma, digamos, sigue pegada a la fuente, al pecho materno, que es el amor de Dios. Qué bonito. Es una forma de decir que aunque la mente se vaya, si la voluntad sigue queriendo estar con Dios, la oración vale.
Y aquí, de nuevo, se nota la influencia de maestros como Santa Teresa o San Francisco de Sales, que también hablaron mucho de cómo lidiar con las distracciones. Y para cerrar esta mirada al diario, el 30 de noviembre cuenta una experiencia de humildad, muy radical, una locución interior, dice. Efectivamente, describe que sintió dentro, como si Jesús le dijera, que la humildad que más le gustaba a él era arrojarse en espíritu bajo los pies de todas las criaturas, hasta bajo los pies de los demonios. Uf, qué imagen. Fortísima, sí. Y él lo interpreta diciendo que humillándose hasta lo más bajo, hasta ese infierno simbólico de abajamiento total, es como Dios te eleva al paraíso. Es una llamada a una humildad extrema, a reconocer tu nada ante Dios y ante todo lo creado. Estas experiencias tan intensas del diario, ¿cómo se organizan luego en su doctrina sobre la voluntad divina? Aquí entra el estudio del padre Viller que mencionamos. Exacto. El estudio de Viller es muy útil aquí. Muestra que toda la espiritualidad de Pablo de la Cruz gira en torno a eso, la conformidad con la voluntad de Dios. Pero, y este es el matiz importante, se enfoca mucho más en lo que se llama la voluntad de beneplácito que en la voluntad de signo. A ver, esa distinción suena un poco técnica. ¿Puedes aclararla? Claro. A ver, la voluntad de signo son, digamos, las señales que Dios nos da de lo que quiere que hagamos. Los mandamientos, las leyes de la Iglesia, los deberes de nuestro Estado. Cumplirla exige acción, obediencia activa. Vale. La voluntad de beneplácito, en cambio, es lo que Dios permite o envía a nuestra vida, sobre todo lo que no elegimos nosotros. Una enfermedad, una prueba, una contrariedad. Pero también un consuelo inesperado. Conformarse a ella es más bien una aceptación pasiva, una entrega confiada a lo que Dios dispone o permite que pase. Viller sugiere un contraste sutil. Mientras que la pregunta de San Ignacio podría ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, la de Pablo de la Cruz sería más, hágase tu voluntad, como Jesús en Getsemaní. Él usa el término uniformidad con la voluntad divina, igual que San Alfonso María de Ligorio, que era contemporáneo suyo, pero le da ese toque predominante de aceptación pasiva, amorosa de lo que viene. Y eso se ve en cómo define la perfección espiritual, ¿no? Totalmente. Para él la perfección es eso. La conformidad total con la voluntad de Dios, sobre todo con la de beneplácito, y casi siempre la une al desprecio de sí mismo, a esa humildad radical que veíamos en el diario. Hay una cita muy clara que recoge Viller: la verdadera perfección consiste en esto, en hacer la santísima voluntad de Dios y en el desprecio de sí mismo. O sea, la considera la virtud clave, la que más agrada a Dios. Viller incluso habla de grados, de niveles en esta conformidad. ¿Cuáles serían? Sí, basándose en los escritos de Pablo, distingue como 3 escalones, todos ligados a esa aceptación más pasiva. Primero, la resignación. Es el paso básico. Aceptar lo que Dios manda o permite, aunque te cueste, aunque duela. Segundo, el abandono. Este ya es un nivel más alto. Es vivir entregado habitualmente a ese beneplácito divino, con un desapego muy grande de todo, incluso de tus propios deseos espirituales. Confiar como un niño, ¿sabes? Entiendo. Y tercero, alimentarse de la voluntad divina. Esta es la cumbre. Es vivir de esa voluntad de Dios como si fuera tu comida espiritual. Encontrar en ella toda tu paz, tu satisfacción, en puro espíritu de fe y amor. Eso sí, hay que decir que Pablo a veces usa resignación en un sentido muy alto, casi como sinónimo de abandono amoroso. La llega a llamar el tesoro de los tesoros. Entendido. Entonces, esta vía del abandono, ¿cómo se vive en la práctica? ¿Qué significa en el día a día? Pues el estudio de Viller subraya 2 cosas clave. La primera, aceptación total. O sea, recibir absolutamente todo, menos pruebas, enfermedades, sequedades espirituales, sí, pero también alegrías o consuelos, como si viniera directamente de la mano amorosa de Dios Padre. Pablo lo describe con gestos casi físicos. A bajar la cabeza, como señal de sumisión humilde, Sí. pero hacerlo tranquilo, en paz y sobre todo con amor. Llega a decir, besando la mano del que nos hiere. Es ver a Dios detrás de todo, ¿entiendes? Ya. ¿Y el segundo aspecto? ¿Cuál sería? Sería dejar hacer a Dios. Es una confianza total, entregarle todo. Preocupaciones por el futuro, planes personales, los resultados de tu trabajo o apostolado, incluso tus ganas de ser más perfecto o de sentir cosas bonitas en la oración. Es descansar en Dios, dejarse llevar por Él como un niño pequeño. Es famoso el consejo que le da a Tomás Fossi, un seguidor suyo que era padre de familia y le daba muchas vueltas a las cosas.
Le decía que no filosofara tanto sobre sí mismo. Que no se comiera tanto al coco, vamos. Eso, que caminara con sencillez, abandonándose a Dios sin tanta complicación interior. ¿Y esta actitud de abandono qué relación tiene con la oración contemplativa, con esos estados de oración más pasivos que describía en el diario? Pues es la disposición fundamental, la puerta de entrada, podríamos decir. Pablo aconsejaba directamente a algunas personas, como una dirigida suya llamada Inés Graci, que no podían meditar discursivamente, o sea, pensar y razonar sobre algo. Ajá. Les decía que simplemente se abandonaran a la acción silenciosa de Dios en su alma, que el alma debía dejarse perder y abismar en la inmensa divinidad, quedarse quieta en su nada, sin buscar nada activamente, pero muy atenta, muy receptiva, a los toques del amor de Dios, a las inspiraciones del Espíritu. Es una oración de pura confianza y receptividad. Pero ojo, que este abandono no es pasividad absoluta ni dejadez, ¿verdad? Pablo parece muy equilibrado en esto. Los medios, evitar las ocasiones de pecado, quitar los obstáculos para hacer el bien, ejercitarse en las virtudes. Sobre todo la fe viva, la caridad ardiente, el desapego de todo lo creado y siempre esa humildad radical de perderse en la propia nada. Y un punto crucial, aconsejan entrar a la oración revestida de los sufrimientos de Cristo, o sea, unir tu oración a la pasión. Además era muy práctico. Muy práctico. Hay un consejo muy bueno que le da al maestro de novicios de su congregación. Antes de querer que los novicios lleguen a la oración mística, hay que formarlos bien en las virtudes de base. Humildad profunda, obediencia rápida, abnegación constante. Y recordemos lo que le insistía Tomás Fossi, antes de enviudar y hacerse pasionista, que cumpliera bien sus deberes de padre de familia. El abandono no te quita tus responsabilidades. Hay un equilibrio claro entre actuar y confiar. Hablabas antes de los beneficios de este camino. Si uno intenta vivir este abandono, ¿qué frutos puede esperar según San Pablo de la Cruz? Pues Villa resume varios beneficios clave que Pablo repite mucho en sus cartas y escritos. Primero, lo ve como el camino más corto a la perfección y sobre todo a la paz interior. Te simplifica mucho la vida espiritual, ¿sabes? La reduce a una cosa: querer lo que Dios quiere. Y la paz es fundamental para Pablo. Repite mucho eso de que el demonio pesca en agua turbia. Claro, se aprovecha de la inquietud. Exacto. Y el abandono, al aceptar todo de la mano de Dios, te asegura esa paz profunda. Hay una frase en latín que Pablo cita a veces y lo resume genial. Quotis cumque nos ipsos divino beneplácito resignamos in Spiritu Santo baptizamur filius Dei efficimur. ¿Qué significa? Pues viene a decir, cada vez que nos resignamos, o mejor, nos abandonamos al divino beneplácito, somos bautizados en el Espíritu Santo y nos convertimos en hijos de Dios. Es como una renovación constante de la gracia bautismal. ¡Qué potente! Segundo, lo presenta como el camino más sencillo. Es un remedio universal, un bálsamo de la divina voluntad, que vale para todo tipo de sufrimientos, internos, sequedad, tentaciones, y externos, enfermedades, persecuciones. Le dice a Fosillén en una carta, un solo pensamiento arregla todo, poner todo en el divino beneplácito. La idea es hacer morir, usa mucho esa palabra, en la voluntad de Dios, o en el fuego del amor divino, que para él es casi lo mismo, todo lo que te estorba para unirte a Él. Deseos desordenados, ansiedades, penas, incluso los deseos buenos si no son la voluntad de Dios para ti ahora mismo. Entiendo. Hacer morir lo que no es de Dios en ese momento. Eso es. Y tercero, aunque era muy consciente del peligro de engaños y de ilusiones místicas, era muy prudente dirigiendo almas, Pablo afirma que este es el camino más seguro, sobre todo si lo vives unido a la meditación y al amor a la pasión de Cristo. A la pasión la llama la vía segura. Tiene frases muy rotundas. Quien vive abandonado en Dios no perecerá. Asegura que este camino te lleva a experimentar una primicia anticipada del paraíso, ya aquí, en esta vida. Una unión muy profunda con Dios. Has mencionado varias veces la pasión como el ancla de este camino. Vamos a profundizar ahí. ¿Por qué es tan central la pasión de Cristo en esta espiritualidad del abandono? Es que es el fundamento, es la motivación última. Para Pablo, la pasión no es solo un hecho histórico o un tema para meditar. Es la obra más estupenda del divino amor. Es la prueba máxima del amor de Dios por nosotros. Por eso, meditarla continuamente es el medio más eficaz para tocar el corazón, para moverlo a convertirse y para encenderlo en amor agradecido.
y ese amor es el que te impulsa a abandonarte. Además, él ve en Cristo durante su pasión el modelo perfecto de abandono total a la voluntad del Padre, sobre todo en Getsemaní y en la cruz. Imitar a Cristo es imitar su abandono en medio del sufrimiento. Y esto conecta directamente con cómo ve el sufrimiento. ¿Qué papel juega el dolor en este camino de unión con Dios? Para Pablo, el sufrimiento, si lo aceptas con abandono y lo unes al de Cristo, se convierte en un crisol, algo que purifica el alma y la une íntimamente a su amado crucificado. Estaba convencido, y así lo enseñaba, de que los mayores sufrimientos, interiores y exteriores, eran una señal del amor especial de Dios, que los reservaba para sus amigos más íntimos. Vaya. Por tanto, aceptar el sufrimiento con paz y amor no es masoquismo, es la forma más radical de conformarte a la voluntad divina y de parecerte a Cristo. Tiene una frase muy directa: quien sabe sufrir en silencio y en la paz es casi perfecto. Imitar a Cristo crucificado es lo que da sentido y valor al sufrimiento humano, y a la vez es lo que te da la fuerza para vivir el abandono en las pruebas. Así volvemos a aquel deseo que tenía ya de joven en el diario: solo quiero estar crucificado con Jesús. Y esta espiritualidad tan personal, tan exigente, no se quedó solo en él. La quiso plasmar en una forma de vida para otros. Fundó la Congregación de la Pasión, los Pasionistas. Exactamente. La congregación se aprobó oficialmente por el Papa en 1741, aunque él llevaba la idea en la cabeza y en el corazón desde aquel retiro de 1720. Y el fin principal de la congregación, como se lee en la regla de 1775 que tenemos, es justo ese: vivir según la ley de Dios y los consejos evangélicos y dedicarse a promover la memoria agradecida de la pasión de Cristo en la gente. Es, digamos, la institucionalización de su carisma. Y cómo se nota esa espiritualidad, pasión y abandono en las normas concretas de la regla. Se nota en un montón de detalles. Lo más llamativo, claro, es que los pasionistas añaden un cuarto voto a los tres de siempre: pobreza, castidad, obediencia, el voto de promover la devoción a la pasión de Cristo. Toda la vida gira en torno a eso. Hay un énfasis muy fuerte en la oración, tanto la vocal, el oficio divino, como la mental, dedicada sobre todo a meditar la pasión. También en la penitencia, ayunos, no comer carne nunca salvo enfermedad grave, como forma de unirse a Cristo sufriendo. La obediencia se considera piedra fundamental como reflejo del abandono de Cristo al Padre. Y se insiste en una pobreza muy rigurosa y en la castidad. Una vida austera. Sí, bastante. La vida de oración está muy marcada. Tiempos fijos para la oración mental, el rezo del oficio divino en coro. Incluso los hermanos legos, los que no eran sacerdotes, tenían oraciones específicas centradas en la pasión. Y su apostolado principal, las misiones populares que daban por toda Italia, usaban como método central enseñar a la gente sencilla a meditar la pasión como camino de conversión y oración. Hasta el cuidado de los enfermos dentro de la comunidad, que la regla describe con mucho detalle, se puede ver como una forma práctica de compasión, aprendida mirando a Cristo en la cruz. El resumen biográfico nos recuerda el impacto que tuvo. Fue un predicador carismático, un director espiritual incansable, miles de cartas se conservan, dirigidas a gente de todo tipo. Y a pesar de las gracias místicas y del reconocimiento, parece que mantuvo siempre una humildad profunda. Sí. Fundó una congregación que sigue hoy por el mundo. Ya en vida tenía fama de santo. Murió en Roma en 1775, lo canonizaron en 1867 y su fiesta es el 19 o 20 de octubre. Quizás para terminar, una reflexión. Este énfasis tan constante en el sufrimiento, la penitencia, la pasión, puede sonar un poco austero, ¿no? Incluso sombrío para nuestra sensibilidad de hoy, que a menudo busca evitar el dolor como sea. Sí, puede chocar un poco. Pero creo que es crucial entender que para Pablo de la Cruz, esta dimensión dolorosa era inseparable de experimentar la profundidad infinita del amor de Dios. Tiene una imagen preciosa. Dice que el amor de Dios y el sufrimiento de Cristo son como dos mares inmensos que se juntan, y que, en el fondo, ambos mares no son más que uno solo. No puedes experimentar uno sin el otro en su máxima intensidad, según él. Es cierto, sus escritos sugieren eso, que abrazar las dificultades de la vida, las cruces de cada uno, mirando a la vez la voluntad amorosa de Dios y el amor de la pasión, no te lleva a la desesperación ni a una tristeza inútil, sino, aunque parezca una paradoja, a una paz muy profunda, escondida, a una libertad interior y a una unión con Dios que te transforma.
Quizás la pregunta que nos deja todo esto es: ¿qué aspecto de este camino espiritual tan intenso, centrado en el abandono confiado y en mirar a Cristo sufriente, podría resonar más o quizás desafiar más nuestra forma de afrontar las dificultades, las inevitables dificultades del mundo de hoy? Ahí lo dejamos. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.